Muy bien, pues vamos a comenzar, ¿vale? Con esta clase sobre un tema que a mí la verdad es que me fascina, es un tema que me fascina, me encanta. Ahora mismo estoy escribiendo un libro, terminándolo ya, bueno, de hecho ya está en la fase de edición, se está editando. Es un libro que se llama Revelaciones de lo Sagrado, ¿no? Con ayahuasca. Y es un libro que explora algo que no está muy explorado, la verdad, que es sobre la cosmovisión tradicional amazónica, en este caso del chamanismo amazónico, y una comparación, ¿no? En el libro hago una analogía, una comparación con la cosmovisión bíblica, ¿vale? La cosmovisión tradicional bíblica. Entonces vamos viendo cómo hay muchísimas sinergias y muchísimos paralelismos entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión tradicional amazónica. Que uno podría pensar, uy, qué raro, ¿no? Si son contextos tan lejanos. Bueno, es que todas las cosmovisiones tradicionales, es decir, premodernas, antes de la modernidad, tienen un sustrato común, ¿vale? Tienen una verdad común, que es lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces, igual que la medicina tradicional amazónica tiene muchas analogías, por ejemplo, con la ayurvédica, la medicina india o la china, tiene muchos más parecidos que, por ejemplo, con la medicina alopática, ¿no? Convencional. Porque la cosmovisión tradicional es una cosmovisión que, a pesar de tener diferencias culturales en diferentes lugares, tiene como una estructura común, ¿eh? Tiene una verdad común, que dirían, ¿no? La verdad, la filosofía perenne, que le llaman muchos, ¿no? La filosofía universal, que otros llaman, ¿no? Bueno, ah, características de esta cosmovisión tradicional. Por eso, esto es un tema importante, porque cuando nosotros nos acercamos a rituales ancestrales, como por ejemplo la ayahuasca, ¿no? La ceremonia de la ayahuasca es un ritual de miles de años, tradicional. Claro, nosotros nos acercamos con una mirada moderna, occidental, ¿vale? Ya sea que vivamos en España o en Colombia, ¿no? Pero ya tenemos una mirada moderna, una mirada occidental, occidentalizada, y hay muchas cosas que no entendemos. Hay mucho de lo que se vive ahí en esas ceremonias que, claro, desde nuestro prisma, desde nuestro marco cognitivo occidental, incluso vamos a distorsionar, ¿ah? Y no vamos a comprender bien. Yo, por ejemplo, tuve que hacer tuve que hacer un máster, un doctorado, hice un doctorado en antropología para poder entender el marco de la medicina tradicional amazónica. O sea, me tuve que sacar mis propias lentes, ¿no? Occidentales, y poder abordar el marco de la medicina tradicional desde la antropología, que te lo permite, ¿no? Porque puedes hacer un estudio transcultural. Y tuve la suerte de vivir en la selva, de trabajar en Taquihuasi, que es un centro de rehabilitación de adictos en Perú, en Tarapoto, y estuve ahí un tiempo, también trabajando como psicólogo, y eso me ayudó a conectar mucho con esta medicina tradicional, con curanderos tradicionales, ¿vale? Este es un centro que lo que ha hecho ha sido recuperar una sabiduría, un conocimiento que se estaba perdiendo realmente, ¿no? Porque ya o sea, los mismos curanderos se han contaminado, vamos a decirlo así, ¿vale? Con la visión más occidental, más turística, muchas veces. Entonces ya realmente curanderos tradicionales quedan pocos. Al menos en la zona que os digo, ¿eh? Yo, por ejemplo, Colombia no lo conozco. O sea, está restringido a la zona de Perú, del norte de Perú, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cosmovisión tradicional, nos referimos a una cosmovisión diferente de la moderna, de la que tenemos nosotros actualmente. Para empezar, siempre se habla de que hay un mundo visible y un mundo invisible animado. Es decir, nosotros decimos, ¿no? Que es lo que se puede ver, lo que se puede detectar, ¿no? De alguna manera, se puede medir, es lo que existe. Algo que no se puede medir con ningún instrumento científico, para nosotros no existe. En cambio, para esta visión, el mundo visible está sustentado, de hecho, en lo invisible. O sea, lo invisible es causa de lo visible, ¿vale? Entonces, como veremos,
siempre hay una analogía, es decir, lo invisible y lo visible están vinculados, hay una relación siempre. No vamos a encontrar una idea de que hay un mundo invisible que no tiene relación con lo visible, ¿vale? De hecho, estas cosmovisiones siempre hablan de, ya pueden, por ejemplo, si vamos a lo bíblico, vamos a hablar del cielo y la tierra, ¿verdad? El cielo y la tierra, el cielo como el mundo espiritual, ¿no? Donde viven los espíritus, donde viven las entidades, la tierra como ya lo material, lo visible. Pero, por ejemplo, en el Amazonas se habla, en la cosmovisión tradicional, se habla del mundo, ahí se habla de tres mundos en realidad, un mundo de arriba, un mundo del humano, del medio, y el mundo acuático también, se habla del mundo acuático, de debajo de las aguas, ¿no? Eh, y todo está como poblado por entidades que muchas de ellas no son visibles, cuidado, no son visibles con la conciencia ordinaria, pero ahí está el kit. Con las plantas, estas presencias se pueden hacer perceptibles, o visibles o al menos perceptibles, ¿vale? Luego tenemos que es un paradigma relacional y que busca siempre el equilibrio, es decir, la visión tradicional es una visión de que el ser humano es parte de algo, participa de algo mucho mayor, ¿vale? Es decir, hay una divinidad, siempre hay una divinidad que crea el mundo, que puede cambiar los nombres, hay un creador, ¿no? Y el ser humano, digamos que forma parte de una red de criaturas que hay como diferentes grados de participación, ¿no? Algo así como lo que Santo Tomás explicaba, ¿no? De los diferentes grados de participación. Es decir, tenemos una piedra que tiene un grado de participación de lo divino, se habla de participación del ser, tiene un grado de participación del ser, la piedra, ¿no? Pero un vegetal ya tiene un grado mayor de participación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mayores potencias, es decir, se puede actualizar, ¿no? Se habla mucho de cuanto más, cuanto más participación, es decir, cuanto más cerca se está del creador, más potencia, es decir, más capacidad de actuar, más capacidad de actualizarse. El ser humano sería un grado superior, ¿no? De participación, porque ya tiene inteligencia, ya tiene autoconciencia, pero incluso por encima del ser humano, habrían otras entidades que también participarían porque tienen inteligencia y porque tienen voluntad, ¿no? Como por ejemplo los ángeles, ¿no? En la cosmovisión bíblica cristiana serían los ángeles. En la cosmovisión tradicional amazónica ya hablaríamos de espíritus diferentes, ¿no? Pueden ser los espíritus chacarú, los espíritus mismos de la propia selva, luego podemos hablar de otros espíritus más elevados. Bueno, ya nos meteríamos ahí en una cartografía que es bien compleja, pero para haceros una idea, ¿no? Todo está relacionado, todo está vivo y, y la salud siempre, cuando hablamos de medicina, la salud siempre se trata de recuperar un equilibrio perdido. Cuando hay un problema de salud, una enfermedad, un trastorno, un conflicto, tenemos que buscar la cura siempre en el equilibrio que se ha perdido, donde hay que restaurar un equilibrio que se ha perdido. Ese equilibrio a veces es un problema relacional, es decir, que hay un conflicto en la comunidad y ese conflicto de la comunidad ha generado un daño, ¿no? Porque la visión tradicional no es individualista, siempre es digamos, comunitaria, ¿no? El ser humano nunca se ve como aislado de los demás. Entonces vemos cómo también es una visión que tiene, digamos, una visión mucho que va con el hemisferio derecho, es decir, el hemisferio que tiene esa visión más holística de la realidad, ¿no? Ahí sabéis que hay un hemisferio que es analítico, que opera de manera analítica, lógica, y un hemisferio que integra de manera holística, ¿no? Entonces, nosotros como occidentales modernos tendríamos de alguna manera una hipertrofia del hemisferio izquierdo analítico, racional y lógico, y estas comunidades quizás habrían desarrollado menos el hemisferio izquierdo y bastante más el derecho, ¿no? Que es también es el que se llama el artístico, ¿no? El que permite integrar imágenes del todo. Y luego una cosa clave aquí, que es que hoy vamos a hablar un poco de ello, es el tema del símbolo. El símbolo eh, como medio de integrar ambas realidades que hemos visto. Es decir, la realidad visible y la invisible pueden ser integradas, pueden ser integradas a través del símbolo. El símbolo
no solamente nos indica un significado, no solamente habla de un significado, el símbolo además es operativo, es decir, tiene operatividad. Con el símbolo podemos operar sobre el mundo invisible o sobre el mundo visible. Esto es muy importante porque, como veremos, por ejemplo, en el chamanismo, muchas de las cosas que se hacen se basan en símbolos que son operativos, ¿vale? Por ejemplo, me está viniendo la idea de, que es un poco chunga, ¿no? De la brujería. En la brujería, por ejemplo, se usa como símbolo, por ejemplo, se puede usar una representación de una persona, un maniquí, ¿no? Lo que se habla con el vudú, por ejemplo. Se puede hacer una representación de una persona y esa representación, que es un símbolo, se le da, digamos, una operatividad a través de un ritual. ¿Y qué pasa? Cuando se daña ese símbolo, afecta a la persona. ¿Vale? Es el ejemplo de la magia negra. He puesto un mal ejemplo, pero bueno, es un buen ejemplo para esto. Me refiero que no es algo bonito, ¿no? Pero existe también. Igual que existe el curanderismo, también existe la brujería. Y eso no se puede negar, ¿vale? En el contexto. Bueno, tenemos en las características del lenguaje simbólico, ¿no? No sé si ya conocéis, imagino que sí. El lenguaje simbólico sabéis que es analógico, es decir, no es lineal, funciona por semejanza, ¿no? Por correspondencia y resonancia. Muy importante lo de la resonancia, porque esto significa que un símbolo conecta dos realidades y las hace resonar. Podríamos pensar a un nivel energético, a un nivel de vibración, incluso un símbolo puede hacer resonar dos realidades, aparte de conectarlas, ¿vale? El símbolo, claro, no es como un signo, no es algo unívoco, sino que puede remitir a diferentes cosas, a través de lo que se llaman las analogías, ¿no? Analogías, que son, pues, asociaciones, ¿no? Condensa en sí significado y energía, como veremos. Por eso es operativo, ¿vale? Porque aparte de significado también condensa energía. Y luego una parte importante del símbolo también es que implica paradojas, porque contiene los extremos de una polaridad. Es decir, el lenguaje que utilizamos, el español en este caso, castellano, es un lenguaje dual, ¿no? Es decir, cuando yo digo algo, no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, un símbolo puede remitirnos a realidades opuestas. Por ejemplo, el fuego. El fuego como símbolo, el fuego sagrado como símbolo, por un lado, puede remitirnos a la transformación, es decir, puede ser algo que genere transformación, que genere algo nuevo, eh, como purificación también, purificación, el fuego como purificación, pero también hay un fuego que destruye. Sí, hay un fuego que abrasa, hay un fuego que destruye. De hecho, por ejemplo, en la Biblia tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el fuego que arde sin consumir. Ese es el fuego transformador, como la zarza, ¿no? Que Moisés ve, la zarza ardiente. Es un fuego que arde sin consumir, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, muchas veces el fuego del Espíritu Santo, es un fuego que no consume, es un fuego que purifica. Pero en cambio, el fuego del infierno, ¿no? Todos son símbolos, sí que destruye, ¿se entiende? Sí que consume. O sea que depende, ¿no? De lo que estemos refiriendo, se ven como dos polaridades, ¿no? Este para mí es el símbolo que es. Os he puesto este símbolo porque para mí es el símbolo perfecto, o uno de los símbolos perfectos, que es el símbolo del árbol, ¿vale? Está presente en todas las tradiciones. Y además es común entre el, la cosmovisión bíblica, por ejemplo, y la cosmovisión amazónica. La cosmovisión amazónica, como toda cosmovisión chamánica, se habla siempre de el árbol de la vida, el árbol de la vida, ¿no? Que es el inicio de todo. El árbol es un símbolo, fijaros, de la unión entre el cielo y la tierra, como la imagen que os he puesto ahí. El árbol es el símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque es el símbolo de unión entre el cielo y la tierra. Bueno, podéis verlo claramente. Por un lado, tiene sus raíces, en verdad, en la tierra, en el suelo,
hay una parte del árbol que no es visible, ¿verdad? Que no se ve, que es toda la parte de abajo, que está enterrada, las raíces, ¿verdad? Y a veces es casi tan grande como la copa del árbol. Entonces hay una parte invisible y una parte visible. Hay una parte que está dentro de la tierra y hay una parte que crece hacia el cielo, ¿verdad? Crece hacia el cielo, crece hacia el sol. O sea que ahí tenemos el símbolo. Pero es que además también es un símbolo, ¿por qué? Porque realmente un árbol es aire hecho materia. O sea, el árbol es aire hecho materia, es lo invisible, a partir de lo invisible se crea lo visible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hojas de los árboles, mediante la fotosíntesis, fijan el carbono presente en el aire, ¿no? En el CO2, y construyen materia, crean materia de la nada, literalmente. Crean materia a partir de la luz del sol y del aire. ¿Os fijáis? Entonces, es un símbolo que por un lado nos dice que de la tierra, de lo invisible, se crece hacia el cielo, y por otro lado, el cielo desciende a la tierra, ¿verdad? Desde lo invisible, el cielo crea la materia. Como tenemos el ejemplo del árbol, ¿no? Que a partir de la luz del sol y del aire se genera la materia con la que el árbol crece. Entonces es un símbolo perfecto que nos indica, y esta es la clave de todas las cosmovisiones, la unión entre el cielo y la tierra. Porque siempre, en todas las cosmovisiones, también en la amazónica, se habla de que en algún momento de la historia, sobre todo al inicio, la tierra y el cielo estaban unidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un mito muy bonito de una tribu amazónica que dice que estaba el gran árbol, que los humanos vivían en las ramas del árbol, eran como monos, digamos, ¿no? Vivían de las ramas, se alimentaban del árbol, el gran árbol de la vida, y todo funcionaba muy bien porque había una unión entre el cielo y la tierra. Pero de repente, pues aparece el malo y corta el árbol, ¿no? Corta el árbol, entonces, claro, un árbol que ya se ha cortado ya no hace de unión entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Pero es que nosotros tenemos un mito, o sea, similar. En el paraíso, el Edén, ¿no? ¿Os acordáis? El jardín del Edén, Adán y Eva, hay una unión perfecta entre el cielo y la tierra, pero aparece la serpiente y aparece el fruto prohibido, y al comer del fruto prohibido, de repente ya el ser humano sale de ese paraíso, es expulsado, ¿no? O sea, y ahí podemos encontrar un montón de mitos que explican de diferentes maneras lo que es la desunión entre el cielo y la tierra. ¿Qué pasa? El ser humano se queda colgando, porque el ser humano es mitad cielo, mitad tierra. Entonces, los animales, bueno, los animales viven en la tierra, pero el ser humano siempre se queda insatisfecho, ¿verdad? Porque sabe que viene del cielo, pero no puede volver al cielo, está en la tierra. Entonces hay una parte de sí mismo, ¿verdad? Que siempre anhela algo que no se da en la realidad. Hay un anhelo que nunca se cumple, porque nunca se cumple, ¿no? En la materia. Entonces eso es el inicio del sufrimiento, fijaros, ¿no? Y eso está explicado, ¿no? En un montón de mitos. O sea, es muy bonito, ¿no? Este ejemplo. Bueno, un momentito, dejadme ver un segundito para controlar la hora. Vale, estamos bien, que no me quiero tampoco pasar. El vegetalismo es lo que, digamos, es la medicina tradicional que funciona en la Amazonía peruana, al menos, en ambientes donde ya hay un cierto sincretismo, ambientes urbanos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del chamanismo. Cuando hablamos de chamanismo indígena, el chamanismo indígena ya prácticamente está extinto. O sea, el chamanismo real, tal como es, queda muy poco, porque el chamanismo se hace referencia primero a tribus que viven aisladas, ¿verdad? Que tienen una visión de la realidad chamánica, y ahí el contexto de la toma de plantas está más relacionada con el equilibrio social, el equilibrio de la comunidad, no tanto en la curación, ¿vale? La curación, la necesidad del curandero aparece ya en contextos urbanos o semiurbanos, sí, pero no es original del chamanismo puro, digámoslo así, ¿vale? Aparece ya en comunidades sí, mezcladas, sincréticas, ¿no? Pues también de tribus que
han salido un poco de ese aislamiento en la selva y se han ido a vivir a ciudades o a pueblos, ¿no? Y entonces ya hay un cambio en el estilo de vida y ahí ya sí que se busca esa figura del curandero, que viene a ser el médico, ¿vale? De esos contextos. Y es un conjunto de prácticas, ¿no? Que se mantienen, ah, que lo que buscan es, como hemos dicho, restablecer el equilibrio, ¿no? El equilibrio todo, físico, mental, emocional, energético, espiritual, o sea, ahí tenemos que buscar todas las dimensiones. Cuando operamos con plantas, cuando trabajamos con plantas, estamos trabajando desde todas las dimensiones, la física, la mental, la emocional y la energética y la espiritual, ¿vale? No se puede eliminar ninguna de ellas. Eh, um, Incluso lo que llamamos la pedagogía de la relación, es la que opera en el aprendizaje con las plantas. Es decir, las plantas tienen un espíritu, ¿sabéis? Que cada planta tiene un espíritu, hay un espíritu común, una madre que se dice, ¿no? Una madre, un espíritu común para todas las plantas. Es decir, no es que cada planta en concreto tenga un espíritu diferente. ¿Eh? Por ejemplo, la ayahuasca se llama el espíritu de la ayahuasca, ¿vale? Para todas la ayahuasca. Y así con otras plantas. Entonces, cuando uno quiere aprender realmente, tiene que relacionarse con ese espíritu. Aquí no se trata de una sustancia como la vemos los occidentales, ¿no? Que miramos solamente sustancias, componentes, porque claro, tenemos una visión materialista, solamente materialista de la realidad. Solo vemos lo que se mide, ¿no? Lo material. Entonces, desde la visión materialista, decimos, bueno, ¿eso qué es? Tiene DMT, tiene, ¿no? Tiene un tanto de betacarbolina, y decimos, vale, los efectos que tiene sanadores se deben al DMT, al no sé qué, a no sé cuántos. No. La visión tradicional es, no, la planta, hay un espíritu que en concreto, en el caso de la ayahuasca, es una madre, es una maestra, es una planta maestra, porque no todas las plantas son maestras, y para poder trabajar con ese espíritu hay que relacionarse, ¿vale? Hay que conocerlo y ese espíritu tiene que conocerte a ti, o sea, es como una relación, ¿vale? Por eso es tan importante el tema de la relación. Bueno, es un poco lo que estamos viendo, ¿no? En el mundo vegetalista hay elementos animistas, ¿sabéis un poco, ¿no? El animismo es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Es el que todas las realidades físicas, ¿no? Están animadas por un espíritu, ¿no? Pues está el espíritu del lago, del río, de la tierra, ¿no? De los árboles, o sea, hay, ¿no? Pero también hay una jerarquía, o sea, el reino espiritual también hay una cierta jerarquía, ¿vale? Eh, y una comunicación, o sea, el ser humano puede comunicarse. El ser humano puede comunicarse con los animales, puede comunicarse con las plantas, no está aislado. ¿Eh? Y bueno, principalmente, para los que conocéis un poquito el vegetalismo amazónico, saber que hay tres pilares básicos en lo que es tanto el aprendizaje como la propia medicina en sí, que son la purga, la dieta, lo que se llama aquí he puesto la ayahuasca, pero bueno, puede ser otra planta maestra. En la selva normalmente es la ayahuasca, ¿no? La ceremonia. Son igual de importantes las tres. Por eso, cuando en Occidente solo tomamos ayahuasca y no tomamos en cuenta ni la dieta ni la purga, estamos cojos, ¿vale? Estamos solo con una pata de este trípode y estamos cojos. Porque nos faltan la otra base para que realmente la ayahuasca sea operativa y funcione, ¿vale? En términos terapéuticos. Eh, la dieta es importantísima, la dieta es la forma en la que el curandero o una persona que quiere aprender de plantas, apre- eh, su cuerpo, digamos, coge la energía, la fuerza de las plantas para poder sanar y para poder sanarse. Y son periodos de aislamiento en la selva que pueden ser desde 10 días hasta un mes o más. Hay dietas que pueden ser muy largas, ¿verdad? Es un proceso de aislamiento donde se toman una serie de plantas, dependiendo de lo que se busque en ese momento, plantas de protección,
Y se tiene una dieta muy estricta, no sé, bueno, prácticamente no se come nada, o se come muy poco, se come a lo mejor algo de arroz, avena o plátano, pero sin sal, sin azúcar, sin contacto con nadie, con ninguna persona. Entonces, se trabaja sobre el cuerpo energético, ¿vale? El cuerpo energético se abre, se abre al máximo, porque justamente, por ejemplo, la sal cierra el cuerpo energético. O sea, hay ciertos alimentos que tienden a cerrar el cuerpo energético. Aquí el cuerpo energético se abre, digamos que se abren todos los canales, ¿no? Sensitivos. Y claro, cuando uno está más abierto, permite que la planta entre con mucho más poder, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, porque claro, con esa apertura que uno tiene, pues si tuviese un choque energético con algo, podría ser grave, ¿no? Por eso la dieta se protege, ¿no? Y se trata de que no haya interferencias energéticas de ningún tipo, ¿vale? Entonces, la dieta es fundamental. Y luego tenemos la purga. La purga es todo el proceso previo a la toma de ayahuasca que sirve para limpiar el cuerpo, ¿eh? Porque al final tenéis que quedaros con la idea de que en el vegetarianismo amazónico, el cuerpo energético es la base del trabajo que se hace. Y el cuerpo energético tiende a acumular impurezas externas, contaminaciones, a través de la dieta, a través de la sexualidad, a través de intercambios energéticos, ¿no? Un momentito que ha entrado alguien y quiero admitirlo, pero no sé, no me sale aquí. Entonces, la purga lo que hace es preparar al cuerpo energético expulsando, ¿no? La purga se basa en una pedagogía de la expulsión, del vómito, ¿no? La lógica es, yo vomito, expulso todo aquello de mi cuerpo energético que me está perjudicando, ¿verdad? Que no me sirve, que me está lastrando, ¿no? Porque en la cosmovisión tradicional, cuidado, las entidades no son todas buenas. Hay entidades buenas y entidades malas. Igual que en la bíblica se habla de ángeles y se habla de demonios, aquí es lo mismo. Entonces, hay entidades espirituales que lo que tienden a hacer es a parasitar el cuerpo humano. Entonces, lo que hacen es que chupan la energía del ser humano, lo parasitan, se alimentan ¿no? de su energía de baja vibración, y ese tipo de parásitos o de infestaciones hay que eliminarlos, ¿vale? Y las purgas es una forma de expulsar ese tipo de parásitos, ese tipo de, ¿vale? Entonces, cuando uno va purgado, bien, por ejemplo, en Takiwasi, normalmente cuando uno quiere tomar ayahuasca, pues por lo menos ha tenido que hacer 2 o 3 purgas. Ha purgado normalmente sauco, que es una planta. Bueno, hoy no me voy a meter mucho porque es muy amplio el tema, pero ha purgado tabaco, ha purgado yaguarpanga, que es una purga muy potente, que limpia mucho el hígado. Y cuando ya recién hay una limpieza, entonces ya puedes asistir a la ceremonia de ayahuasca. Claro, la diferencia es abismal, porque ya a la ceremonia de ayahuasca uno va con el canal mucho más limpio y le permite pues tener una ceremonia como mucho más, vamos a decir, ordenada y bien integrada, ¿no? Entonces, aquí ya lanzo la primera advertencia, ¿no? Voy a lanzar varias en la noche, pero la primera advertencia que lanzo es, cuidado cuando toméis ayahuasca, ¿vale? Si el cuerpo energético no está bien limpio, bien purificado. ¿Por qué? Porque ahí, imaginaros, o sea, la ayahuasca es como un canal que lo que hace es un canal, ahora veremos el símbolo de la ayahuasca, la liana, lo que hace es justamente conectar el cielo y la tierra. Es como un cable que conecta cielo y tierra. Pero si el cable está sucio, hay mucha, o sea, puede haber mucha potencia, pero esa suciedad, ¿no? Lo que va a hacer es que va a generar, pues, una distorsión. Por eso hay muchas personas, sobre todo en Occidente, que participan en ceremonias y hay una distorsión realmente, ¿no? O sea, no llegan a buen puerto. Hay una distorsión y se quedan muchas veces más confundidos o peor de lo que entraron, ¿vale? Y claro, porque hay que saber cómo hacerlo, ¿no?
Este es otro tema muy interesante y es que fijaros que en la medicina amazónica las plantas tienen, o sea, todas las plantas, por cómo tienen su forma, su hábitat, donde viven y todo, son símbolos de lo invisible, por analogía. Entonces, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Plantas de tierra, que, por ejemplo, los troncos el chuchuhuasi, que es un árbol muy fuerte, se utiliza la corteza, las cortezas, ¿no? Lo que se llaman palos, la dieta de palos. Bueno, los curanderos, no sé si lo habéis escuchado mucho, pero suelen decir que dietan palos. ¿Los palos qué son? Son cortezas de árboles fuertes que, claro, cuando tú dietas esa planta, tú la tomas, en el fondo, ¿qué efecto tiene? Pues te está dando eje, verticalidad, consistencia, solidez, fuerza, protección. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú necesitas a lo mejor fuerza, protección, solidez, verticalidad, vas a hacer una dieta de palos, de cortezas de árboles, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él ha adaptado la medicina tradicional amazónica a España, al Mediterráneo. Es muy interesante, aparte también de rescatar lo que es la medicina tradicional medieval, ¿eh? Que eso es un temazo, que ese melón no lo abriré aquí, pero también hay mucho ahí, ¿no? Hay muchas plantas. Entonces, él, por ejemplo, hace dietas de roble, porque el roble es un árbol también muy fuerte y hace dietas corteza de roble, ¿no? Por poner el ejemplo. Luego hay plantas de agua, ¿eh? Como por ejemplo la uspaguasa o la azucena. La uspaguasa es una planta que crece cerca del río, es una planta que crece cerca del río, huele como un poco a agua, huele un poco mal, huele como agua estancada, y el efecto que tiene es, te abre la memoria emocional del corazón, ¿vale? Porque el agua, ¿a qué remite el agua? El agua remite a la emocionalidad, ¿verdad? A todo lo que es la emocionalidad. Entonces, cuando tú tomas dietas de esa planta, te hace llorar, lloras. Fijaros, agua, llorar, ¿no? La misma planta que huele a agua estancada. O sea, es un símbolo, ¿no? Remite todo el rato a una realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, la azucena. La azucena es una planta también, una flor, que que se toma la purga, se purga en un río siempre. Tienes que estar en un río, ¿vale? Y el vómito tiene que ir lo que vomitas, tiene que ir al río para que la corriente se lo lleve. Y la azucena sirve para purificar, por ejemplo, lo sexual, temas sexuales, abusos sexuales, malos traumas de tipo sexual. Y es verdad, cuando lo purgas, cuando vomitas, sientes que liberas ese contenido energético, es un contenido energético que estaba en tu cuerpo, te liberas, ¿no? Y se lo lleva el agua, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las plantas de aire, como la rosa sisa, o como el tabaco también, ¿no? Que tiene aire, que son plantas que lo que hacen es trabajar mucho a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿no? El aire tiene que ver con lo cognitivo. Entonces, la capacidad de pensamiento, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, la capacidad de entendimiento, de entender algo, ¿no? Eso te lo da las plantas de aire. O las plantas de fuego, como por ejemplo la josacha, o la josacha que es una planta que sabe como a ajo, muy fuerte. Eh, También, por ejemplo, el jengibre es una planta de fuego, ¿verdad? Cuando tú tomas jengibre, qué te da, qué efecto tienes? Un calor, ¿no? Entonces, las plantas de fuego te dan vitalidad, te dan calor, te dan vitalidad, te permiten autoafirmarte, te dan fuerza, te dan seguridad, ¿verdad? Te dan confianza. Las plantas de fuego tienen esa función, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos cómo cada planta, y si os fijáis, es muy interesante porque cada planta remite al tipo de elemento. Por ejemplo, en la josacha o el chirixarango, que es una planta de fuego. El chirixarango, por ejemplo, es una planta que crece en ambientes necesita mucho sol, ¿no? Es una planta, es una solanácea, además. Las solanáceas necesitan mucho sol, ¿no? Y es una planta de fuego, claro.
Entonces, claro, hay toda una analogía, ¿no? De cómo, entonces ellos como, los curanderos cómo han aprendido mucho, observando. Ellos observan cómo vive la planta y a partir de cómo la planta vive, dicen, ah, pues esta planta debe tener este efecto y empiezan a usarla, ¿vale? Esa es la forma de aprender que tienen los, porque evidentemente no en el vegetalismo tradicional no hay enciclopedias, no hay taxonomías escritas como, ¿no? Como hacemos nosotros en la ciencia. Bueno, y entramos un poco en la parte más, quizás más interesante, que es la parte visionaria, ¿verdad? Que es la parte de las visiones, de la, cuando tomamos, cuando tomamos, ¿no? Ayahuasca, qué es lo que experimentamos, ¿no? Ayahuasca, guachuma o hongos, ¿no? O otra planta maestra. Hay que diferenciar entre lo que es la alucinación y la visión, ¿vale? Por eso yo hablamos de plantas visionarias, no de plantas alucinógenas, como algunos dicen, alucinógenos. Hay una gran diferencia, ¿no? Porque si uno va a la enciclopedia, al diccionario, la alucinación es una falsificación de la percepción, es decir, es algo que evidentemente es una falsificación de la realidad grotesca, ¿no? He alucinado. Se dice cuando, normalmente cuando has visto algo que no era real, pero es algo que es una falsificación. En cambio, la visión es ver más allá de la realidad, incluso es tener la experiencia de algo que es más real que la propia realidad. Y yo os pregunto a vosotras, ¿no? ¿Alguna vez habéis tenido un sueño que os ha parecido más real que la realidad? ¿Sí? Pues sí, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algún sueño que nos ha parecido, en verdad, más real que la misma realidad. Entonces, vamos a hablar ahora, estos últimos minutos que nos quedan, sobre lo que es la integración, ¿no? Que es la parte importante, ¿no? Porque ahora vosotros me podréis preguntar a mí, bueno, muy bien, has hablado del curanderismo, has hablado de la medicina tradicional, pero ¿dónde está el terapeuta, no? La figura del terapeuta, porque claro, si esto lo lleva un curandero, el terapeuta no hace falta para nada. Sí, el terapeuta es importante dentro de este diseño. ¿Por qué? Porque el terapeuta es el puente, es el que ayuda a hacer la integración entre estas dos realidades, ¿vale? El curandero conoce muy bien el mundo de los espíritus, ¿vale? Pero no conoce también cómo integrar eso en una mente occidental, en una mente, ¿verdad? Una persona occidental, que tiene una vida occidental. De hecho, ahí es donde muchas veces se dan problemas, cuando personas occidentales se meten en la selva y buscan curanderos que aún no queda tradicionales y toman con ellos, las explicaciones, las integraciones que hacen son bastante locas. Porque claro, el curandero no le puede ayudar mucho. Le va a decir lo que él sabe, ¿no? Pero claro, eso no es un marco que maneje el occidental. Para el occidental todo eso son, bueno, mitos, ¿no? Son cosas que son muy ajenas a su realidad. Entonces, el terapeuta hace una integración. Y es una integración entre la dimensión inmanente y la trascendente. Es decir, la dimensión física, psíquica y la dimensión energético-espiritual. Por eso el terapeuta tiene que conocer las dos realidades. Un buen terapeuta de plantas, que trabaja en contextos de facilitación de plantas, tiene que tener un pie en la psicología, conocer bien como la psicología, ¿verdad? Incluso saber algo mínimo sobre medicina, ¿no? Pero sobre todo de psicología, pero tener otro pie en lo trascendente. O sea, tiene que tener una buena cartografía del mundo espiritual, tiene que conocer cómo funciona la cosmovisión tradicional, tiene que conocer el lenguaje simbólico, ¿verdad? Porque para eso le va a permitir poder hacer un buen puente, una buena integración, ¿vale? Las enseñanzas que uno, o sea, nosotros los occidentales, cuando buscamos tomar plantas, ¿verdad? Lo que buscamos son enseñanzas. No buscamos tanto la parte física, que también es real, y que lo buscan más los indígenas. Los indígenas no buscan tanto las enseñanzas, en realidad, cuando buscan tomar plantas. Buscan la parte física, el alivio físico de los síntomas, ¿vale? Para ellos, pues que se les libere una enfermedad, un síntoma que tengan negativo y que tengan una liberación del síntoma, ya para ellos es suficiente. Nosotros no nos quedamos, ¿verdad? No nos quedamos ahí. Nosotros normalmente buscamos autoconocimiento, ¿verdad?
introspección, buscamos como eso. Por eso eh, hay que tener en cuenta que una ceremonia tiene de las dos. Tiene un contenido y un continente, ¿vale? El contenido es justamente esa parte, ¿no? De comprensiones, de insights, de la experiencia personal que uno vive. Pero luego hay una parte de continente que se dice una parte objetiva, energética, que también hay una operación, ¿no? Un buen curandero trabaja como un cirujano, opera el cuerpo energético, saca el mal, ¿no? Y normalmente pues la persona se va a ir mejor. Entonces, incluso aunque la persona no se vaya con un gran conocimiento, con un gran insights, a nivel energético ha habido una mejora, ¿vale? Siempre y cuando se respete todas las condiciones rituales, ¿no? Y sea un curandero legítimo. Porque cuidado, igual que un mal cirujano, un mal cirujano puede hacer daño, un mal curandero también puede hacer daño, ¿vale? Porque muchas veces, mucha gente que se cree, que piensa que tomar plantas es neutro, o sea, mal no me va a hacer. O me hace bien o no me hace, pero mal no me va a hacer. Totalmente falso, totalmente falso. Una ceremonia te puede hacer mal. O sea, energéticamente tú te puedes ir con tu cuerpo energético más desordenado. Y eso, pues mucha gente lo experimenta como pesadillas, en el peor de los casos, psicosis, paranoias, ¿no? Y otro tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que es algo serio. Luego, cada persona tiene un estilo perceptivo dominante, ¿no? Porque siempre se dice, no, tienes que ver, no siempre hay que ver. Hay personas que ven más, son más visionarias y ven escenas, ven películas, ven colores, pero hay personas que son más somáticas, como yo, por ejemplo, que no soy tan visual. O hay personas que son más auditivas, que le hablan, escuchan a lo mejor una voz o tienen un entendimiento más de tipo lingüístico, ¿no? También hay configuraciones, hay mezclas, ¿eh? Se dan sinergias, ¿verdad? En la toma de plantas, en estados ampliados de conciencia, uno puede, por ejemplo, oler un color, o uno puede ver una nota musical. O sea, se mezclan los sentidos. Los sentidos se entremezclan, ¿vale? De la percepción, de la realidad. También ocurre, en muchos casos, a veces ocurre una descargas de información que son, no vienen por ningún medio. O sea, de repente hay como una certeza de algo, ¿verdad? Se tiene una certeza de algo, pero no ha venido en forma ni de visión, ni de escuchar ninguna voz. O sea, ha venido simplemente, ¿no? Y la persona tiene la certeza de que, wow, he entendido algo o he recibido un conocimiento directo, ¿no? Sobre todo la actitud de respeto a la que hay que ir a una ceremonia es una actitud de respeto, ¿no? De apertura al conocimiento, de flexibilidad. Es muy importante la flexibilidad cognitiva, porque claro, las plantas siempre te van a poner a prueba tu propio marco conceptual. Te lo van a romper, de hecho. Entonces, si tú eres una persona que tiene miedo a que se rompa tu marco conceptual, vas a sufrir seguramente en una ceremonia, ¿no? Porque esa flexibilidad, esa capacidad de ver las cosas, ¿no? De diferentes puntos de vista o de diferentes enfoques, ¿no? Es lo que las plantas te ayudan, ¿no? Te dan como otros puntos de percepción de la misma realidad, ¿no? Para que luego tú puedas completar el puzzle. Porque veremos que tampoco hay que hacer caso omiso a lo que uno, ahora veremos los errores que se dan muchas veces en la integración. Pero sobre todo, la pedagogía es de tipo relacional transformativa. Es decir, eh, uno se tiene que relacionar con la planta, con el curandero, con las personas de la ceremonia, y en esa relación es donde opera la propia transformación, ¿vale? Y uno escucha, yo lo escucho muchas veces de los curanderos decir que las plantas te dan lo que tú les das. ¿Esto qué significa? Que según, ¿no? Como tu compromiso, cuánto entregas en una ceremonia, cuando te preparas para una ceremonia, según tu entrega, tu nivel de entrega, eso es lo que vas a recibir de las plantas, ¿no? Por eso esa parte, esa parte, digamos,
de las restricciones, ¿no? De la dieta, la posdieta, todo eso es muy importante, porque eso es lo que permite ir avanzando en el camino y no quedarte estancado. Bueno, vamos a ver a unos otros símbolos, ¿no? Brevemente, porque esto ya he hablado un poco de ello, pero para que veáis qué bonito, ¿no? El símbolo de la ayahuasca, como lo que significa en quechua, ayahuasca significa la liana o la soga, de los muertos. O sea, es lo que une al mundo vivo, al mundo de los vivos y al mundo de los muertos. ¿Sí? Eso es lo que eso es la ayahuasca. Una liana que une dos mundos. Y fijaros que materialmente es así. O sea, es una liana que crece de la tierra, de lo profundo de la tierra, hacia el cielo, ¿verdad? Necesita un árbol siempre muy fuerte, porque es una liana que pensar que cuando la ayahuasca se cocina, tiene que ser una ayahuasca por lo menos de 7 años, que ya sea bastante gruesa y es muy pesada. Una liana pesa cientos y cientos de kilos. Entonces necesita un árbol fuerte, no es cualquier árbol, ¿vale? Necesita un eje vertical, ¿no? Que la pueda llevar hacia el cielo, hacia la luz del sol, ¿no? Porque para que la ayahuasca pueda sobrevivir y pueda florecer, necesita la luz del sol. Pensar que en la selva la luz del sol no llega a la parte baja de la tierra, ¿no? Pues por eso los árboles compiten, ¿no? En altura, por la luz. Es un símbolo femenino, la ayahuasca se considera la madre, es una madre, tierra, agua. No, eso ya lo he dicho, ¿no? Y fijaros que la propia ayahuasca, el efecto de la ayahuasca es una mareación que provoca un cierto desorden. Entonces siempre se habla, ¿no? Los curanderos hablan de la importancia del eje vertical que permite ordenar esa mareación o dominar, digamos, ellos dicen dominar a la ayahuasca, hay que dominar a la ayahuasca. Cuando hablan de eso se refieren a no dejarse llevar por la mareación y poder dirigirla. El curandero tiene que saber dirigir la mareación a su favor, ¿vale? Porque si no, además sería un caos y el curandero tiene que poner orden, ¿no? En la ceremonia. Y el tabaco el tabaco se considera el compañero de la ayahuasca siempre en las ceremonias, ¿no? Por eso veis a los curanderos fumando tabaco, mapacho, ¿verdad? Tirando humo sobre los pacientes. Es una planta masculina, el tabaco. Se personifica como un caballero, se habla el caballero tabaco, el negro, se le habla el negrito, no el negro, ¿no? Se representa como algo así. Y el efecto que tiene es ordenar, ¿no? Pone orden, el tabaco pone orden. Limpia, protege energéticamente. Y luego el humo del tabaco también se usa como intermediación con el mundo de los espíritus. Porque el humo, fijaros que es algo que está entremezclado, ¿verdad? Entre lo invisible y lo visible, entre lo que es el aire y la materia, ¿no? Es algo, el humo estaría como entre esos dos estados de transición. Y el curandero, mediante el humo, va dirigiendo la sesión, va operando, ¿no? Sobre los pacientes, les va echando el humo, va trabajando a través, no solo del humo, también a través del aliento, a través de los cantos, ¿eh? A través de los cantos. Y es muy interesante porque en la cosmovisión bíblica, igual, Dios, ¿cómo Dios da vida, por ejemplo, al ser humano? A través del aliento, ¿verdad? Se dice, ¿no? Que los creó con el barro, con las manos, ¿no? Creó a Adán con el barro de la tierra, pero al insuflarle el aliento de vida, cobró vida. Luego el espíritu se transmite a través del aliento, del ruach. Esto es muy importante porque eso está en todas las cosmovisiones, se habla de que el espíritu se transmite a través del aliento. Por eso es tan importante el canto, la palabra, porque es la manera en la que se transmite el espíritu, a través del canto, de la palabra, del aliento. Bueno, básicamente algunos elementos ya básicos, ¿no? Es importantes también que el ritual no se improvisa. Esto es muy importante porque los occidentales somos muy dados también a crear nuestro propio ritual y decir, bueno, yo me creo mi ritual. En la ceremonia de ayahuasca, los rituales tienen una estructura ya predefinida, ¿vale? Puede tener variaciones,
pero el ritual no es algo que se improvise, ¿no? Es algo que normalmente se aprende de maestro a discípulo. Los cantos de apertura, hay unos cantos de protección del círculo, ¿no? Para proteger el círculo de la ceremonia. Luego hay un canto de apertura, hay un canto para llamar a la mareación, para que suba el efecto. Luego hay un canto para purgar, para vomitar. Hay un canto para operar sobre el cuerpo energético. Hay un canto para cerrar el cuerpo energético, ¿verdad? Hay un canto para todo, ¿no? Entonces ahí se pone orden. Y la idea del combate espiritual es muy importante. O sea, al final una ceremonia de ayahuasca es un combate. Es un combate en el sentido de llamar a los espíritus buenos, los guardianes, que pueden ser los santos, pueden ser los maestros del propio curandero, o pueden ser también las plantas, los espíritus de las plantas que el curandero ha dietado. Se llaman para que protejan, ¿no? Para que ayuden y se expulsan a los malos espíritus que pueden provenir de transgresiones. Los malos espíritus siempre provienen de transgresiones de la ley, el incesto, eh, pues realmente cualquier pecado, ¿no? El robo, el asesinato, el consumo de drogas, o sea, todo lo que se considera una transgresión a la ley espiritual es la puerta de entrada de los malos espíritus, ¿vale? Entonces se trata de sacar esos malos espíritus. Es una especie de exorcismo el que se hace en las rituales de medicina tradicional amazónica, ¿no? Los curanderos, por eso, ellos se consideran como guerreros espirituales porque tienen que combatir el mal, ¿ok? Entonces ese es un poquito el marco, bueno, muy resumido, ¿eh? Porque he intentado meter aquí muchas cosas, pero eh, bueno, y para ir terminando, ¿vale? Voy a saltarme un poquito esto porque tampoco quiero profundizar tanto en la figura del curandero o chamán. Pero sí, para ir terminando y también para que os llevéis algunos tips, ¿no? De aquí, que sea, o sea, que os llevéis algunas cosas más de utilidad, os quería comentar los errores más frecuentes que suelen cometerse en la integración, que yo más he observado, ¿vale? Errores frecuentes que se cometen cuando se hace una integración. Y esto vale tanto con plantas como con psicodélicos, con LSD, ¿vale? Son errores que yo he visto mucho, muy frecuentes, ¿vale? Y me han reportado estos errores. Vale, primero es las interpretaciones literarias del tipo la planta me dijo, es decir, cuando una persona ha tenido una visión, por ejemplo, pues me he visto que la planta, no, digo la planta me dijo porque es muy recurrente lo de la planta me dijo, pero puede ser cualquier otra cosa, o lo que no sé quién me dijo. Tomar eso de manera literal, ¿no? Por ejemplo, me dijo que tengo que ser curandero, tengo que dedicarme a ser curandero y dejarlo todo. O tengo que alejarme de mi familia, también lo he visto. Tengo que dejar a mi marido, a mi mujer y alejarme, irme a vivir a la selva porque hay un llamado. O tengo que dejar mi trabajo, ¿vale? O sea, cuando la gente, fijaros, interpreta de manera literal lo que han vivido y toman una decisión en base a eso. Y muchas veces una decisión irrevocable, ¿no? Y eso es un gran error. Seguramente ninguno de vosotros, de vosotras, va a tomar una decisión importante en su vida en base a la interpretación literal de un sueño. Estoy seguro que no. Soñé con que no sé qué y en el sueño tuve un mensaje que me dijo, deja a tu marido. Y al día siguiente deja a mi marido. ¿Se entiende? O sea, primero, nunca se pueden tomar decisiones, eso es algo que se dice siempre, después de una ceremonia. Hay que dejar unos días, procesar lo vivido para que eso se vaya sentando y no tomar ninguna decisión precipitada. Eso es lo primero. Pero tampoco tomar interpretaciones de tipo literarias. ¿Por qué? Porque muchas veces el lenguaje es simbólico, como el lenguaje de los sueños. Entonces tenemos que buscar el símbolo, no la literalidad de lo que se ha dicho, ¿vale? Otro error muy frecuente es el típico el manual de interpretación de sueños, el diccionario de símbolos, que a mí me da mucha rabia, porque uno no puede hacer una interpretación universal ni de un sueño ni de una experiencia. Siempre tienes que tener en cuenta a la persona, porque cada persona
Es verdad que hay algunos símbolos que son bastante universales, pero o sea, una persona puede utilizar un símbolo para simbolizar algo diferente de otra. ¿Se entiende? Y eso solo lo vas a saber si conoces a la persona. La misma persona, si la persona tiene experiencia en sus propios sueños, al final esto se coge con experiencia en recordar los sueños. Tú ya más o menos sabes cómo simbolizas en tus sueños, ¿verdad? Entonces sí, a lo mejor tú ya como tienes experiencia, sí que puedes interpretar bien un símbolo, pero porque ya te conoces a ti mismo, pero no mirando un manual escrito de símbolos, ¿se entiende? Eso es otro error que se repite bastante. Luego, interpretar sin conocer la biografía personal. Eso lo he visto también, lamentablemente, lo he visto en algunos profesionales que hacen después de una ceremonia, llegan y dicen, mira, has vivido esto, esto significa esto, esto y esto. Y no conocen ni a la persona. Y eso no se puede hacer. Porque, insisto, toda experiencia está mediada por la historia de la misma persona. Entonces, tú puedes entender mejor, a lo mejor tú puedes ayudar a la persona a interpretar su visión, su experiencia, pero tienes que conocer mínimamente a la persona, por lo menos su biografía, su historia, saber quiénes son sus padres, cómo vivió su infancia, qué le ha pasado en la vida, ¿no? Cuáles han sido las cosas más importantes que le han pasado en la vida. Sin eso, no puedes interpretar una experiencia. Y luego, otro error también que solemos cometer muchas veces es hacer una integración solo con palabras. Eso también es un error. No utilizar otro tipo de lenguaje como, por ejemplo, la pintura, donde muchas veces el símbolo se expresa mejor a través de una pintura o incluso os diría a través del movimiento. Yo a veces, por ejemplo, nosotros en las integraciones es verdad que las empezamos sentados, pero cuando vemos que se atasca alguna de las experiencias, nos levantamos, nos movemos en grupo, ¿verdad? Y con el movimiento, con la expresión del movimiento, muchas veces se desatasca esa comprensión. ¿Eh? O a veces incluso una constelación también puede ayudar, ¿no? Constelar esa visión. O sea, hay como herramientas que pueden ser de tipo movimiento, que pueden ser de tipo pictóricas, un dibujo, que ayudan a integrar mejor una experiencia que el propio lenguaje. ¿Vale? Entonces, yo invito también a utilizar esas herramientas y no quedarnos solamente en el diálogo. ¿Vale? Entonces, al final, estas son las variables que tenemos que tomar en cuenta siempre a la hora de hacer una buena integración de post-ceremonia. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, la variable personal, es decir, quién es la persona que tenemos enfrente, por qué momento vital está pasando, porque eso es súper importante, en qué momento de su vida está, porque la experiencia que viva seguramente va a tener mucha relación con el momento vital en el que se encuentra la persona. Sí, también tenemos que tener en cuenta la variable universal, es decir, hay símbolos y hay procesos que son universales, que son estructurales. Y si tenemos un conocimiento, aunque sea mínimo, de eso, ¿no? Nos va a ayudar, obviamente, también a hacer una buena integración. Pero también tenemos que conocer la variable cultural y familiar de la persona. No solo lo personal, sino conocer un poco mínimamente el contexto familiar, ¿no? De esa persona. Si vive con alguien, si tiene pareja, si tiene hijos. Un mínimo de su historia familiar, ¿no? Si tuvo algún trauma en la infancia, si en su familia hay algo fuerte, ¿no? Algo que tenga que ver con lo que decíamos antes, con infestaciones, tipo pues, abuso sexual o tema de drogas o no sé, algo parecido, ¿no? Que una transgresión fuerte que esté presente o en la persona o a veces en el mismo árbol genealógico, ¿eh? Porque también sabéis que estas cosas se heredan muchas veces. Las infestaciones espirituales se pueden heredar, ¿vale? De una generación a otra. Pero bueno, conocer un poquito lo que es el contexto familiar. Y otra pata importante es o sea, conocer la variable contextual, haber estado en la ceremonia. Eso aporta muchísimo. Así, si yo estuve en la ceremonia,
voy a tener mucho más información que si no estuve, ¿vale? Me refiero para poder hacer la integración, el trabajo posterior, ¿eh? Porque voy a conocer detalles concretos. Es que en ese momento justo cuando No, el, no. cuando el curandero cantó este Ícaro o cuando hizo esto, fue cuando tú, ¿no? Por ejemplo, Sí, Sara. o cuando tuviste la experiencia negativa, ¿vale? O sea, conocer un poco la variable contextual. Y bueno, ya está aquí. Muchas gracias por haber estado ahí atentos a mi presentación durante todo esta hora que ha durado la primera presentación. Si queréis, ahora abrimos una pequeña ronda de preguntas. Si no os importa, estamos grabando, ¿vale? Si alguien no o sea, le molesta que estemos grabando, que me lo diga y puedo dejar de grabar, ¿vale? Pero bueno, ahora si queréis, sí que podemos abrir los micros. Si queréis saber más cositas, más preguntas, ¿vale? Sí que podéis abrir los micros, como si tenéis preguntas más concretas de este tema. Gracias, Elena. Si os da vergüenza, no sé, si tenéis preguntas y os da vergüenza hablarlas, lo podéis poner por el chat. Me da igual las puedo contestar. Creo que alguien dejó una pregunta en el chat, pero lo perdí. No, hay un frasquito. Bueno, Hay un mira, frasquito. si no me preguntáis, yo os cuento, os hago publicidad de mí mismo. Eh, bueno, el libro se va a llamar Revelaciones de lo Sagrado. Revelaciones de lo Sagrado. Bueno, Ayahuasca, Revelaciones de lo Sagrado, ¿vale? Ahora mismo, justamente, Jacques Mavit, que es el director de Takiwasi, le está haciendo el prólogo, está escribiendo el prólogo y haciendo la última revisión, porque se basa muchísimo, me baso muchísimo en los artículos que ha escrito Jacques Mavit, que los podéis encontrar en la página web takiwasi.org, que eso la pongo por acá, porque son gratuitos o los podéis descargar, ¿vale? Y son PDFs. Eh, Me baso mucho en eso y luego me baso en este libro para los que estáis interesados, espera, os lo muestro, los que estáis interesados en el tema de, de la, de la cosmovisión bíblica y la relación con la medicina, este libro. Lo que pasa es que no se va a ver bien. Bueno, lo pongo aquí. El lenguaje de la creación. Es que como que desaparece del libro, ¿sabes? Como tengo el fondo este raro. El lenguaje de la creación, ¿vale? Os lo pongo aquí. De Mateo Pagó, ¿vale? El simbolismo cósmico en el Génesis, el lenguaje de la creación. Un libro ultra interesante. De hecho, yo lo que hago en mi libro, en realidad, lo que he hecho ha sido ir desgranando el Génesis punto por punto e ir viendo cada tema, ¿no? Pues, por ejemplo, aparece el cielo y la tierra, ¿no? Las aguas. Entonces hago un capítulo sobre la diferencia entre el cielo y la tierra, la tierra con agua, la tierra sin agua. Luego hago lo mismo, por ejemplo, Adán y Eva, hombre y mujer. Voy así todo el rato, ¿no? El árbol de la vida, la serpiente. Voy utilizando esos símbolos para hablar sobre las analogías que hay de la medicina tradicional. Y es muy interesante, la verdad. Nosotros también tenemos una formación, ¿eh? Para los que estéis interesados, Elena está en la formación. Formamos a terapeutas que quieren trabajar con plantas, sobre todo en formato microdosis, y hacemos una formación tanto a nivel de lo que es la parte científica, es decir, psicodélicos, neurociencias, ¿verdad? Psiquiatría y demás, psicología y demás, como la parte tradicional de curanderos y demás. Os voy a poner un par de cosas ahí, mira. Estar atentos al chat. El autor del libro, lo estoy poniendo, se llama Pageau, ¿vale? El apellido es Mateo Pagó, francés, pero está en castellano el libro, ¿vale? Y os voy a poner nuestra página web, Wisdom of Plants
esta es nuestra web, ¿vale? Wisdom of Plants Institute, somos una escuela eh, con sede, tiene la sede en Holanda, pero bueno, operamos en realidad en España. Y también tenemos la posibilidad, trabajamos mucho con las microdosis, el formato de microdosis, en trabajo terapéutico, ¿vale? Acompañamiento terapéutico con microdosis. Así que, bueno, yo ya me he promocionado, si me queréis hacer alguna pregunta, si no, cerramos. Vale, por ahí levantaron la mano, pero... Ah, bueno, Luis, abre el micro sin miedo. Buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio. Te quería preguntar, Víctor, no sé si has leído o has escuchado a José María Fericlá, donde él dice que la parte de visiones es mera alucinación y que es como un material egoico, narcisista de distracción, ¿no? De lo que es el contacto real con el ser esencial, con el ello o demás. ¿Qué visión tienes tú y qué visión tienen los pueblos indígenas de todo esto, ¿no? Claro, Si nos puedes decir algo. claro, es un temazo también, es un temazo. A ver, eh, yo como he intentado, como habéis visto en esta presentación, lo que he intentado ha sido hacer una traducción de la cosmovisión tradicional, digamos, amazónica, ¿no? Sin meter el filtro de la psicología occidental, ¿no? Porque claro, desde la psicología occidental hay un montón de teorías, podríamos hablar del ego, del inconsciente, de teorías freudianas, ¿no? Psicoanalíticas, o teorías más junguianas, o nos podríamos ir a lo mejor más a Grof, ¿no? Pero he tratado de no meter, porque ahí a veces nos confunde más que otra cosa. Entonces, esto que dice Fericla, bueno, puede ser un nivel de interpretación, o sea, es cierto que, por eso decía, a ver, dentro de lo... Perdonar que ahí estoy. Tuve un problema ahí con el ordenador, se me desconectó. Bueno, ya estamos de vuelta. Vale, perdona Luis, que me había desconectado. Eh, claro, este tema que es complejo, ¿no? Pero de lo que has dicho, o sea, yo creo que
que yo lo podría traducir como que, ¿no? La traducción que yo podría hacer de esto es que es verdad que cuando el cuerpo energético espiritual, digamos, no está bien ordenados, bien en su eje, digamos, y limpio también, las experiencias con plantas maestras muchas veces remiten siempre a un cierto narcisismo de la propia psique, es decir, que muchas veces es verdad que la persona a lo mejor no tiene acceso a experiencias a lo mejor más trascendentales, ¿no? Que vayan más allá del propio ego. Pero no es una condición que tenga que ver con la planta, yo creo que es una condición de cómo viene la persona. Yo diría más bien eso, ¿vale? Que depende mucho del estado de esa persona. Eh, y efectivamente, ¿no? O sea, los curanderos siempre dicen, yo lo que he escuchado de ellos es que las plantas en sí mismas es como un vehículo, pero tú tienes, o sea, el curandero es el que sabe dirigirlas hacia dónde, a qué dirección. O sea, la planta en sí misma no te lleva a ningún lado, incluso te puede llevar a un mal lado. Entonces es el curandero el que sabe darles esa dirección, esa buena dirección. Entonces, claro, personas que a lo mejor están tomando ayahuasca en contextos que no saben bien, ¿no? Cómo dirigir eso, cómo hacer una buena dirección, pues igual a lo mejor sí que están revolcándose sobre su propio narcisismo. O sea, lo veo bastante plausible, ¿no? Gracias. Muy bien, pues bueno, nada, si no hay más preguntas, si os parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Lo cerramos aquí. Nada, encantados, ya nos encontramos. No sé si nos habéis encontrado. Luis, ¿tú estabas en el grupo de WhatsApp? ¿Puede ser? ¿O cómo has llegado al...? Sí, vale. Que los que estáis en el grupo de WhatsApp, pues ya nos ponemos en contacto. Ya tendremos una reunión. Me gustaría que nos encontráramos físicamente, los que queráis. Ya iré poniendo fechas. Seguramente sea por Barcelona, pero bueno, ya lo iremos poniendo. A ver si tenemos. Ya tengo ganas de encontrarnos físicamente. Bueno, gente, gracias. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.